Tornamos nuestra atención ahora a la historia de las vírgenes cristianas. Los orígenes de la virginidad consagrada se remontan a los inicios de la vida evangélica, cuando, como novedad inaudita, el corazón de algunas mujeres comenzó a abrirse al deseo de entregar a Dios todo su ser, que había tenido en la Virgen de Nazaret y en su primera realización extraordinaria. El pensamiento de los padres ve en María el prototipo de las vírgenes cristianas y muestra la novedad del nuevo estado de vida al que se accede mediante una libre elección de amor, nos dijo el Papa Benedicto en su encuentro internacional del 2008. Algunas décadas antes, el Papa Pío XII nos enseñó en su Constitución Apostólica Sponsa Christi, y cito: las vírgenes cristianas, la porción más gloriosa del rebaño de Cristo, según San Cipriano, a impulsos del amor, menospreciando todas las solicitudes del mundo como ajenas a él, y superando la división del corazón, tan cómoda como llena de peligros, no solamente se consagraron del todo a Cristo como al verdadero esposo de las almas, sino que entregaron para siempre su vida, adornada con las joyas de todas las virtudes cristianas, al servicio de Jesucristo y de su Iglesia. Fin de la cita. Esta consagración mística de las vírgenes a Cristo y este entregarse a la Iglesia se hacía en los primeros siglos cristianos, espontánea y privadamente, y más bien con hechos que con fórmulas y palabras. Pero cuando más tarde formaron las vírgenes no solo una clase, sino un estado ya definido y un orden aprobado por la Iglesia, comenzó a ejercitarse públicamente la profesión de la virginidad, y por lo mismo era confirmada con vínculos más estrechos. Después la Iglesia, al aceptar el sagrado voto y propósito de la virginidad, consagraba a la Virgen como persona inviolablemente entregada a Dios y a la Iglesia, como uno de los más hermosos monumentos de la antigua liturgia, y distinguía claramente a esa Virgen de las otras que con votos solamente privados se obligaban a Dios. Esta profesión de virginidad era guardada como una vida ascética vigilante y severa, y alimentada y fomentada juntamente con ejercicios de piedad y de virtud. En las primitivas enseñanzas de los santos padres, tantos griegos y orientales como latinos, resalta y es puesta ante los ojos la imagen fiel y hermosísima de la Virgen cristiana. Basta nombrar solo algunos de los padres que dejaron monumentos literarios a las vírgenes consagradas: San Cipriano, San Agustín, San Ambrosio y San Metodio. Sin duda, el testimonio heroico de las primeras vírgenes mártires, como Santa Cristina, Santa Inés, Santa Anastasia, despertaba el deseo de la santidad en el pueblo de Dios. Todas ellas prefirieron el amor de Cristo por encima de cualquier amor humano, y tan celosamente guardaron su propósito de virginidad que prefirieron la muerte ante violarlo. Después de la conversión de Constantino y la cesación de la persecución en el Imperio Romano, el ideal de la virginidad, el martirio blanco, suplantó el martirio cruente como ideal cristiano, y el orden de las vírgenes floreció. San Juan Crisóstomo estimó que en su época las viudas y vírgenes sustentadas por la Iglesia de Antioquía eran 3.000. El solemne rito consagratorio, antecedente del rito vigente, se remonta al siglo V y se le atribuye a León Magno. La velación de la Virgen fue desde los inicios un momento central en el rito de su consagración y el signo que distinguía a la Virgen consagrada de las otras candidatas al orden, a tal punto que en el medievo la consagración de una virgen era conocida como el velatio virginum, es decir, la velación de la Virgen era el signo constitutivo de su consagración. Pero el crecimiento fulminante del monacato, comenzando alrededor del siglo VI y VII, eclipsó todas las demás formas de vida consagrada.
Hasta el siglo VII, el asceticismo tradicional femenino, es decir, mujeres que profesaban la continencia, pero que permanecían en la vida seglar, participando en la comunidad eucarística local, era ampliamente aceptado. Los historiadores Andrés Rosenberg y Matthew Smith han compilado los cánones promulgados por geográficamente diversos concilios regionales para demostrar la existencia continua de vírgenes y viudas profesas que vivían de forma autónoma dentro de sus propios hogares, hasta principios del periodo medievo. Por ejemplo, el Quinto Sínodo de Orleans, un gran sínodo nacional de los francos, representando 13 provincias, legisló relativo a las vírgenes y viudas, quienes, viviendo en sus propios hogares, han elegido el comutatio, cambiando su forma de vida y vestir. Pero, a mediados del siglo VII, la legislación conciliar se tornó cada vez más hostil a los modelos de asceticismo femenino insertados dentro de la comunidad local. Smith ofrece la siguiente explicación, y cito: los obispos de los siglos V y VI fueron fuertemente influenciados por el monacato. La mejor parte del episcopado fue reclutado de los monasterios. Por consiguiente, el episcopado heredó el ideal de la fuga mundi, una clave de la vida monástica institucional del desierto. A partir de entonces, la separación se impuso como un corolario necesario de la forma de vida cenobítica instituido por Pacomonio. La novedad principal consiste en la propagación del ideal de la clausura, específicamente para las vírgenes consagradas, clausuras mucho más estrictas que aquellas de los hombres. La clausura impuesta por Cesario de Arles en su Regula Virginum constituyó un hito importante en la historia de las instituciones eclesiásticas. Aunque Cesario no haya creado este uso, su regla, promulgada en el año 534, fue el primer documento canónico episcopal escrito directamente para monjas, en afirmar que una virgen consagrada ya no podrá salir de este monasterio hasta su muerte, ni siquiera para visitar a la basílica. En adelante, las monjas fueron proveídas con su propio oratorio y ministros, así dispensando las vírgenes de ir a la catedral. La prohibición de que las vírgenes fueran madrinas, otra novedad, muestra claramente que las monjas fueran separadas de la vida ordinaria de la iglesia local, de la asamblea de los bautizados. De hecho, este último, la asamblea de los bautizados, era identificado simbólicamente con el mundo. Además, esta segregación fue de la mano con la firme intención de ponerle fin a la libertad individual disfrutada anteriormente por las vírgenes sacras viviendo en sus propias casas. Aquí concluye la cita de Smith. Entonces, se multiplicaban los intentos esporádicos de los concilios regionales de encerrar las viudas profesas y las vírgenes dentro de las paredes del monasterio. Por ejemplo, el Tercer Concilio de Zaragoza, en el año 691, obligó a las vírgenes no solo a guardar su castidad, sino también a tomar el hábito de las santimoniales y a encerrarse en un monasterio para el resto de sus vidas. El miedo era que si se quedaban en el mundo, podrían ser expuestas al peligro o a insultos. En el siglo XIII, el Papa Bonifacio VIII ordenó que todas las monjas que no hubiesen sido previamente encerradas se encerraran dentro de las paredes de la vida monástica y se sometieran a una madre espiritual. Elizabeth Makowski, en su tesis doctoral sobre el tema Canon Law and Cloistered Women, Periculoso and its Commentators, resume el impacto de este decreto en el panorama de la vida religiosa. Cito a Makowski. Conocida como periculoso, la primera palabra del texto latino, esta bula fue la primera legislación papal a requerir la estricta clausura de las monjas de todas las órdenes en toda la Iglesia latina.
Bonifacio incluyó este decreto como el título 17 en el tercer libro de su Liber Sextus, una compilación oficial de la legislación papal que formó parte del derecho compilado de la Iglesia Occidental, el Corpus Juris Canonici. Periculoso comenzó por anunciar que, en adelante, todas las monjas, de cualquier regla que observaran y donde quiera que fueran situados sus monasterios, serían perpetuamente clausuradas. Con la excepción de enfermedad contagiosa que podría poner en peligro la vida de sus hermanas al permanecer entre ellas, las monjas bajo ningún pretexto deberían violar la ley de la clausura. Aquí acaba la cita de Makowski. La bula Periculoso aplicaba específicamente a las mujeres bajo votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, no a todas las vírgenes técnicamente. Sin embargo, la tendencia general hacia un aumento de rigor y regulación aplicada a la Virgen consagrada era evidente. Las vírgenes consagradas que históricamente habían vivido de manera autónoma en sus propios hogares eran, por el XI y XII siglos, fuertemente alentadas a entrar en los monasterios. Entonces, la consagración virginal fue reservada a monjas de clausura. Su variante seglar cayó en casi total desuso por 1000 años. Ahora adelantamos los siglos hasta la modernidad. A principios del siglo XX se pidió al Vaticano permiso para conferir la consagración virginal sobre vírgenes que vivían en el mundo, las seglares. La respuesta fue inicialmente negativa. Luego, la Constitución Sacrosanctum Concilium del Segundo Concilio Vaticano ordenó la revisión de la liturgia del antiguo rito Consagrationis Virginae.